Está también la formación cristiano-católica, que es fuertísima acá en Chiloé, donde también, si tú te fijas, uno de los iconos más grandes es un sujeto en una cruz sangrante, y los santos que hay en las iglesias son todos con rostros también dolientes. Es decir, el sufrimiento y el dolor es como parte de la estructura mental de una comunidad como esta. Pareciera que ese dolor, así como lo veo yo, esa cosa como eso de santificar un poco el dolor y que con eso te va a permitir de algún modo ganarte una vida a otra. Eso está impregnado en todo el tema. Te decir, a propósito de acercarse a cosas terribles, pero yo hice poesía con eso. Y yo la leo mucho con las adolescentes, con las jóvenes, con las chicas, porque es la otra cara de la maternidad, ¿no? Y a mí me interesa que la poesía también diga esos mundos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio de hoy en este podcast llamado El Remate de las Ratas. En esta ocasión me acompañan mis colegas Diego Huequén y Nicolás Ojeda. Hola, hola, hola. Así que saluden, chiquillos. Hola, Hola, ¿cómo están? hola. Y quien les habla, Raúl Pérez. En esta ocasión queremos invitarle a explorar la obra de Rosabetti Muñoz, que es una de las voces más potentes y fundamentales de la poesía chilena contemporánea. Bueno, el tema central de este episodio será la sensibilidad femenina como forma de lectura crítica de la nación a través de sus libros, cierto, Hijos y Ratada. Principalmente creemos que al abordar esta perspectiva es relevante porque nos permite comprender cómo los cuerpos, cierto, las casas y los espacios íntimos se pueden convertir en lugares desde donde también se piensa y se narra el país, cierto, en un contexto donde los discursos oficiales suelen ocupar el centro, y la poesía de Muñoz nos recuerda que existen otras geografías, las del cuidado, la maternidad, la memoria y la violencia cotidiana, desde las cuales también se va construyendo, cierto, la historia. Bueno, en cuanto a nuestra audiencia, este podcast está pensado para docentes de lengua y literatura, estudiantes en formación pedagógica, cierto, y en general a cualquier persona interesada en la lectura crítica y en la literatura chilena reciente. El propósito es ofrecer esta herramienta, cierto, de análisis, pero también abrir una conversación accesible, cercana y significativa para quienes quieran acercarse o volver a acercarse a la obra de Rosabetti y Muñoz. Bien, como primera sección, cierto, vamos a hablar bajo el tema cuerpo, casa y territorio en hijos. Cuando partimos, cierto, con este libro, es un libro donde la maternidad se va volviendo un mapa, un archipiélago, un territorio interior. Hay un verso que funciona casi como un umbral: la geografía de mis interiores a tu disposición, tripulante amado. Y quisiera abrir preguntando, Diego y Nicolás, ¿cómo leen ustedes esta superposición entre el cuerpo y el paisaje? Bueno, como empezaste conmigo, me di la libertad de decir que en hijos el cuerpo de la madre es literalmente una geografía como mencionabas tú, po. Y no cualquier geografía, es el sur de un territorio, entendámoslo en cuestiones políticas si se quiere. Y también esto se va a tocar en Ratada. En la introducción ella habla de un archipiélago como un útero materno, como un espacio cálido, acuoso, lleno de canales. Esa es una manera muy matriarcal, si se quiere, de observar este mismo territorio. Un cuerpo que protege, Claro. que duele en su estar insertado en los márgenes y definiciones de los poderes políticos, que atraviesan tanto el territorio como el cuerpo. Podemos entonces imaginarlo así como un cuerpo-territorio. Y Claro. ojo con algo que a mí me parece clave, que es la casa. Ya que en la obra aparece constantemente la imagen de casa chilota que se traslada, que se monta sobre el ancho carro y se va a otro lugar, una minga. Y eso es precioso porque rompe con la idea de casa fija. La casa, que suele asociarse a lo femenino, se vuelve móvil, capaz de resistir y de adaptarse. Y es una metáfora de cómo la sensibilidad femenina sostiene la vida en un país que se mueve, que expulsa y que precariza. Claro, pues la casa no desde el elemento fundacional, como decía, de esto de lo político, sino no desde esta perspectiva del proyecto nación, más como un núcleo que mantiene algo a flote. Al mismo tiempo la Mm. maternidad se narra como un tránsito, o sea, conceptualmente nosotros narrativamente como seres humanos lo vemos como un tránsito, y acá específicamente se traduce en esta voz poética que dice que la maternidad fue un ejercicio inverso, un volverse hacia adentro, revisar el propio cuerpo, redescubrirlo en sí.
Claro, y detengámonos a ver un poquito ahí, porque eso dialoga directamente con el enfoque del tema, o sea, de la unidad, pensar la nación, no desde el Congreso o el derecho o la gesta heroica, sino de esta mujer que afirma que su cuerpo es un territorio que se transforma y en el que crece otro cuerpo. O sea, es una lectura radicalmente distinta de lo nacional, ¿no? Sí, sí. Y además esa mirada femenina es crítica. Cuando ella habla del puente a Chiloé como engañoso nexo, no es solo un comentario urbanístico, sino que es una crítica como el discurso del progreso amenaza con borrar una cultura insular, una forma de vivir. La madre corta el cordón para que el hijo crezca, el Estado, en cambio, instala un cordón de concreto para absorber el territorio. Sí, pues esto en referencia al puente de Chacao, pues es muy curioso o muy poético como lo velaba Rosabetti, esta unión de el territorio largo que une una isla que políticamente o nuestra narrativa política como que la une al país. Entonces ahí se nota como una sensibilidad femenina que no es pasiva. La hablante poética observa y juzga y se planta. No está diciendo que bonito el puente, está diciendo que bueno, que esto puede destruir lo que somos. Esa sospecha viene de una experiencia de cuidado, pues, de haber sido madre, hija y habitante mismas de esas mismas islas. Claro, interesante lo que ustedes plantean. Entonces ya para cerrar esta primera parte, ¿cierto? Donde comprendemos el tema de la nación, en hijos, el cuerpo y la casa se vuelven lugares desde donde la mujer piensa al país. O sea, no es la nación abstracta, sino es una nación encarnada en archipiélagos, en casas que se van moviendo, como decían ustedes, en cuerpos que van cambiando. Una nación vivida más que declarada. Ahora, en un segundo tema, los cuerpos violentados y la memoria femenina del país no deja de ser un tema importante. Este es un territorio mucho más duro, hijos también. Lo debemos leer desde la violencia y el trauma, especialmente en la sección La sombra de la hija, donde se nos muestran violaciones, incesto, abortos caseros, ¿cierto? Infanticidios. Desde la sensibilidad femenina, Nicolás, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, aquí lo íntimo se vuelve directamente político. Cuando Rosabetti escribe estos poemas, no solo está mostrando tragedias familiares, ¿verdad? Sino que está diciendo que así se inscribe la violencia de la nación en los cuerpos de las mujeres. Entonces son cuerpos que no eligieron, que fueron ocupados, que fueron embarazados en condiciones de miedo, vergüenza, pobreza y abuso. Esa es la otra cara de la maternidad, la que lamentablemente nunca sale en los discursos oficiales. Sí, y además lo hace desde una voz que acompaña, no desde afuera. No es una mirada moralista ni periodística. Es una mujer que mira a otras mujeres, que siente compasión en el sentido fuerte, sufre con ellas, porque igual a Rosabetti habita estos lugares, po. Es una poesía que intenta sanar al desenterrar la angustia, como si el poema fuera una aguja que pincha en ese lado que te duele, po, en la costra del anonimato. Sí, totalmente. Y fíjate que no solo queda en la anécdota. Por ejemplo, el poema de Angelito Volador, ese bebé muerto que aparece como un ánima, es una imagen que mezcla tanto religiosidad popular, culpa y pobreza. No solo es una historia triste, sino que es una crítica a las condiciones en las que esas maternidades ocurren, lamentablemente. Claro, y ahora como para saber una postura de ambos, ¿cierto? Si están en un común acuerdo o discrepan, ¿no existiría el riesgo de que todo esto se lea únicamente como, entre comillas, miseria o incluso otra vez, entre comillas, como un amarillismo? Muy buen tema para desarticular. Yo creo que la Rosabetti lo hace bien, porque evita justamente eso, po, el mercantilizarse. Hay una línea muy delgada dentro de esta práctica entre los poetas, porque si tú cruzas una línea, puedes terminar siendo un producto de la contrarrespuesta que hay del sujeto dentro de un territorio que está siendo aplastado por el poder, po. Pero si tú estás muy cercano a esa línea, puedes ser muy buen poeta. Entonces no hay un morbo, a mi parecer, de la Rosabetti, porque la Rosabetti se le caracteriza por esa calidad literaria. Lo que hace es mostrarlo con un lenguaje sobrio, duro, y lo inserta en una red más grande. Y esta red más grande es la dictadura, el patriarcado, la pobreza estructural. Hijos
se inscribe en esta sombra de una década violenta, pues, ausente, los años 80 básicamente. Claro, y por eso diría que sí, Hijos es un libro netamente político. Aunque no tenga consignas tan explícitas, es político porque revela que la historia del país pasa por el cuerpo de las mujeres, por su capacidad de parir, por sus miedos, por sus abortos, por sus pérdidas. Entonces la memoria de la nación en la poesía de Rosabetti eh, está archivada claramente en estos cuerpos. Claro. Interesante las posturas que ustedes plantean y entonces en relación con lo que ya hemos ido discutiendo, ¿cierto? En estas dos primeras secciones, podríamos decir que aquí la sensibilidad femenina, entonces la capacidad de convertir esa experiencia íntima de casa y del cuerpo en una lectura crítica del país, o sea, una forma de archivo encarnado de la violencia chilena, una memoria que se va guardando en lo cotidiano. Claro, exactamente, porque es una memoria que no está en los monumentos, sino en la cocina, en el patio, en los lugares comunes más que nada, en el miedo de las noches. Claro, ahora ya pasando a otro tema, dijimos cierto al principio que examinaríamos dos obras fundamentales de Rosabetti Muñoz. Pasemos ahora a Ratada, por cierto, visto desde la nación grotesca y la mirada femenina sobre el desastre. Cuando entramos a esta obra, cierto, un libro bisagra en la trayectoria de Rosabetti Muñoz, aquí ya no solo es la maternidad el eje, sino un pueblo entero visto casi como una sucursal del infierno. O sea, vemos ratas, abuso, desgaste, una comunidad vencida, ¿cierto? Y hay versos demoledores, por ejemplo, dicen: No esperen una postal amable de este pueblo de mierda, aparte del mar encabritado, además de las ratas devorándose entre ellas, aún después de los cadáveres, el asunto huele a esencias. Para estar aquí hace falta estar vencidos. Diego, ¿cómo aparece aquí la mirada femenina sobre la nación? Lo primero es que la voz que observa ese pueblo es de nuevo una mujer, y esa mujer es habitante de ese lugar. Eso cambia todo básicamente, Claro. po. Igual acá hay una discrepancia en cuanto, o se abre una discusión en cuanto a la figura del autor dentro de la obra literaria. Pero la cuestión acá, pasando un poco saltando ese tema, es que ella ve el deseo sucio, la violencia, el cinismo, pero lo ve desde alguien que tiene que seguir viviendo ahí, sosteniendo su casa, sus hijos, su familia, su trabajo. Ratada entonces rompe con la imagen idílica del sur como un paisaje idealizado y lo vuelve un territorio saqueado, derrotado, viciado. Y eso, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Roosevelt, me gustó mucho en su tiempo, o me llamó mucho la atención por lo mismo, porque como nosotros tres somos de pueblos, entonces es Claro. muy común esta sensación de anonimato, de una dejadez, de que somos Mm. polvo del resto del país. Y además que ahí hay algo bien potente también que es la plaga de ratas como metáfora, pero que también es literal, ya que eh, la ratada está vinculada al florecimiento de la quila, que es un suceso muy real al sur, de los cuales los tres hemos Ujú. sido testigos y parte de al crecer en sectores rurales. No sé si tiene alguna experiencia con eso. O sea, sí, po, en Aysén pasó en el año 2011, me parece, que salieron un montón de ejércitos de ratas así que inundaban las calles en el campo, y uno tenía que evitar con eso, po. Entonces es como muy poético que prácticamente tu propio pueblo como que empieza a ingestar o empieza a hacerlo más, empieza a solidificar como lo que hay dentro Claro. de todo el habitante que es del sur, po, o de los pueblos del sur, de los Ujú. pueblos chicos, más que nada. Claro. Claro, eso he Entonces, visto allá, igual por la zona de Futrono, disculpa Nicolás, es algo del pan ujú, de cada día, igual ver las plagas de rata, entonces vemos que esto se va reescribiendo día a día. claro, y esto de ser tan común, Rosabetti lo toma y lo convierte en un símbolo de la corrupción y del miedo, ya lo que nos robe por dentro al final, como bien decía Diego. Eh, y esto puede ser el modelo neoliberal, puede ser la historia de la dictadura, o la culpa religiosa. Al final es un conglomerado de metáforas, de significados que se le puede dar a lo que ella escribe y a lo que ella quiere dar a entender. Sí, porque es curioso también que usualmente muchos poetas o escritores nunca toman estos aspectos por lo menos de Aysén, de toda la región de Aysén nunca se habla de estos sucesos. Y fíjate cómo usa también
lo que se asocia tradicionalmente a los domésticos. La Rosabetti, por ejemplo, habla de flores, de la docencia, de médicos, de la playa, pero aparece contaminado por las dalias enormes, por ejemplo, aparecen como carnívoras, pues alimentadas por las desgracias del pueblo. Es como si la propia casa se volviera hostil. Claro, entonces ahí tendríamos una visión de que la casa ya no sería como un refugio, sino un espacio donde la violencia y el resentimiento se están filtrando y sedimentando en ella. Tal cual. Y ahí volvemos a lo de la sensibilidad femenina. Es una mujer la que repara esto, en estos detalles mínimos, en estos gestos tan cotidianos. No está mirando la nación desde un mapa, sino que esta mujer, entre comillas, lo ve desde la cocina, desde la pieza, desde el consultorio, desde la cama. Esa escala es femenina, pero no en un sentido esencialista realmente, sino en un sentido de que son los espacios donde históricamente se han confinado a las mujeres y de donde ellas han aprendido a leer el mundo al final del día. Claro, ahora ya como para ir cerrando, ¿cierto? Esta sección de Ratada, una pregunta final como de reflexión para ver las posturas, ¿cierto? Como lo venimos haciendo desde el principio. Ratada, entonces, ¿lo podríamos leer como un diagnóstico moral de Chile hecho desde la experiencia de las mujeres? Yo diría que sí, o sea, especificando del sur, muestra un pueblo como es, pues, al mismo tiempo Claro. muy local y muy representativo de un país entero, agotado y vencido. Y lo hace mostrando cómo se vive esa derrota en lo concreto, por las camas, las calles, los cuerpos, en los lugares más cotidianos, por los lugares comunes. Claro. Más bien yo lo matizaría, más que un diagnóstico cerrado. Diría que es una radiografía en proceso, por así decirlo. Por algo, en los comentarios críticos ella misma habla de que no pretende explicar todo, sino dejar que el lenguaje explore la realidad. Pero sí, es un diagnóstico hecho desde abajo, o desde los que sienten primero las consecuencias del abandono, como bien decía Diego hace un rato. Las mujeres, los niños, los cuerpos que se enferman y las casas que se caen. Al final es una autobiografía, por decirlo así, pero que remite a un colectivo mucho más grande. Sí, sí, me gusta esa idea de como de radiografía como en proceso. Igual sigue siendo como brutal, pues hay rabia, cansancio, un Ujú, límite ético. Ahí la sensibilidad femenina claro. deja de ser contemplativa y se vuelve casi una acusación. Hay mucho de activismo. Ujú. Exactamente. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cierto? Con este episodio, si pensamos en todo lo que hemos ido conversando, entonces la poesía de Rosabetti Muñoz nos deja como en un lugar incómodo, pero que es profundamente fértil. En Hijos podemos ver que el cuerpo y la casa, ¿cierto? Se van volviendo estos territorios móviles que se atraviesan por el amor, el miedo, la memoria y por una historia que no siempre fue amable. Aparecen maternidades heridas, donde el cuerpo femenino es un archivo de silencios, podríamos decirlo, y un archivo de violencias que el país muchas veces prefiere no mirar o pasar por alto. Y como veníamos conversando ahora en Ratada, el pueblo entero se va desarmando ante nuestros mismos ojos. Ya no hay un sur idílico, sino que encontramos ratas, culpa, rabia y derrota. Mi madre dice que cuando uno tiene una pena muy grande o mucho miedo, se le llena la cabeza de piojos. Ella lo ha visto. Todos esos bichos están dentro de uno. Eso dice. Entonces ya para llegar y finalizar con este episodio queremos agradecer a Diego, a Nicolás por acompañarnos en este recorrido por la obra de No, Rosabetti Muñoz un placer. a través de cierto de hijos, la sección de la sombra de la hija irratada, pudimos ver cómo esta poesía se va desplazando, cierto, la mirada desde los grandes relatos oficiales hacia los cuerpos. Las casas, los territorios cotidianos, nos muestran que la nación también se escribe desde estos espacios íntimos que suelen quedar fuera de la historia. Ujú. Cierto, esta invitación la abrimos muy especialmente para nuestros colegas, las profesoras, profesores, estudiantes de pedagogía, a seguir leyendo y enseñando Rosabetti Muñoz y que ya no enseñemos la literatura como algo mecánico, sino que lo enseñemos realmente como ese dispositivo pedagógico que es capaz de cambiar visiones del mundo, capaz de abrirnos una senda donde vamos a encontrar la verdad de las cosas. Realmente Muñoz nos ofrece muchas herramientas poderosas para pensar el territorio, para pensar la identidad del archivo femenino y las marcas que van dejando la violencia y la esperanza en nuestra historia docente. Así que muchas gracias nuevamente por escucharnos, por acompañarnos y por querer mirar junto a nosotros estos textos con mucho más atención.
Así que nos encontramos en un próximo episodio para seguir conversando sobre esta literatura, sobre educación y las voces que siguen ampliando el mapa de lo que somos. Nos vemos.